ese es un fundamento incambiable. Es un fundamento que ni le podemos agregar ni quitar. Es completo. Cuando está hablando del fundamento que es Cristo, ¿de qué nos está hablando? De su naturaleza, de su propósito, de su plan, de su diseño, ya no me alcanzó ahí, de su carácter, de sus obras. Ahí está. No solo nos está hablando sobre la persona en sí nada más, sino nos está hablando de lo que es Él y de lo que Él hace. O sea, no solo debo tener fundamento en lo que Él es, sino fundamento en lo que Él hace y lo que Él ha hecho. Por eso el problema que dice, volviendo al caso de la generación que no conoció a Jehová, dice que no conocía a Jehová ni sus obras. O sea, no lo conocía a Él, ni lo que Él hacía, ni lo que Él había hecho. Entonces, fundamento no es doctrina, sino fundamento es una persona. En el caso nuestro, estamos hablando como misión. En el resto de las demás misiones, el fundamento de la doctrina. Aquí es una persona, es Cristo. Esto, ese es el fundamento. Cristo. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que el fundamento es Cristo. Ahora, el fundamento de los apóstoles y de los profetas no es que los apóstoles y profetas sean el fundamento, sino dice en Efesios el fundamento de los apóstoles y de los profetas, y después habla, la cual habla de la piedra del ángulo, el cual es Cristo. Es como que dijéramos aquí el fundamento de misión cristiana, el Calvario, es Cristo. No es que la misión cristiana del Calvario sea el fundamento. Entonces, qué importante es que nosotros sepamos que es necesario tener un fundamento. Y en este caso su fundamento es su diseño, su plan, la misma persona de Cristo. O sea, todo se centra en Cristo. Dice Colosenses que todo fue creado ¿qué? Por él y para él. O sea, todo. No hay nada que no esté centrado en la persona de Cristo Jesús. Entonces, lo que saquemos de la persona de Cristo Jesús y lo demos aislado, ya está fuera del diseño, ya está fuera del fundamento, y resulta siendo ¿qué cosa? Otro fundamento. Ya sería otro fundamento, pero no el fundamento que es la persona de Cristo. Por eso es que la iglesia ha cambiado fundamento y establecen su propia doctrina, qué creen y qué no creen. Son ellos los que deciden. Pero el fundamento son creencias, no es una persona. Entonces, lo que le interesa a las demás misiones es el cumplimiento de esas doctrinas, pero no el alcanzar la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque no es una persona, es ¿qué cosa? No es una persona en el caso de ellos, sino es una doctrina. Es una doctrina. Ahora, por ejemplo, existe la doctrina del sufrimiento o del quebrantamiento. Ustedes pueden leer cualquier libro de teología y le aparece la doctrina del sufrimiento y del quebrantamiento. ¿De dónde se lo sacaron? No sé, pues. No veo a un Cristo, sí que padeció, pero no sufrido. ¿Qué significa eso? Padecer son cosas externas, pero sufrido es ¿qué? Algo interno. Él no tenía una actitud de sufrimiento. Incluso él vio lo que padeció como algo que era parte del propósito de Dios. ¿Qué pasó, por ejemplo, con un Judas?
Entonces, ¿para qué sirvió Judas? Para el cumplimiento del propósito. Para el cumplimiento del propósito de Dios. Y por eso es que en Mateo, si alguien me ayuda con el versículo, está casi al final, en Mateo Jesús le dice amigo. Amigo. Y uno dice, ¿pero por qué le dijo amigo si lo venía a entregar? Pues 26:50. Y Jesús le dice, amigo, ¿a qué vienes? Y uno dice, sí, le está entregando, lo está traicionando, lo está ¿qué? Y que lo llame amigo, claro, no era un amigo así como sarcástico, no era un amigo así como que para que vean que sí, son mi amigo, pero yo por detrás te voy a... No era irónico, era un amigo que era un amigo. Ahora, ¿por qué le dijo amigo? Ya casi lo dijimos hace unos momentos. ¿Por qué le dijo amigo? Porque iba a cumplir el propósito. Porque le estaba ayudando a cumplir el propósito del Padre. ¿Qué era qué cosa? Que fuera a la cruz. Si no hay un Judas, ¿qué hubiera pasado? Cristo no va a la cruz, pues, ¿no? Ella hubiera dilatado un poquito de tiempo más. No hubiera ido a la cruz. Es como el versículo, fíjense, miren pues, y no es que esté viviendo positiva las circunstancias, sino correctas. Una cosa es positiva y otra es correcta. Ese no es positivismo, este es diseño. ¿Qué dijo Jesús? Por ejemplo, dice la Escritura, Isaías revela y dice, y por sus llagas fuimos, ¿qué dice? Nosotros ¿Qué hubiera pasado cuando estaban, qué cosa? Lacerando, ¿qué más? Bofeteadas y escupidas. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? Te reprendo, Satanás. Te ato, Satanás. ¿Qué más? Los juicios de Dios vienen sobre ti porque estás deteniendo al instrumento de Dios, al siervo de Dios. Estás dañando al que fue enviado del Todopoderoso. Eso hubiéramos hecho nosotros. Sin embargo, Jesús dejó que lo latigaran, así es, lo azotaran, lo golpearan, no porque era menso, sino porque era manso. ¿Pero por qué? Porque entendía el propósito de Dios. Porque si no, ¿qué hubiera pasado? Si no hay heridas, si no hay llagas, ¿qué hubiera pasado? No se cumple por sus llagas. No seríamos curados, porque por su llaga fuimos nosotros curados. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, ¿cómo vio Jesús esas situaciones? No como persecución, el diablo estorbando, el diablo quiere destruir mi ministerio, mire, se están levantando gente contra mí. Dele gracias a Dios cuando se levanta gente contra usted. Son instrumentos de Dios. Son instrumentos de Dios para crecer, para que desarrollemos. Y se los voy a probar bíblicamente, no son mis conclusiones, es lo que la Escritura dice. 40 días de ayuno, hermanos, hagan vigilia, reprendan al diablo, porque tengo aquí gente en la iglesia que se está levantando contra mí. Es para que usted madure, pues, para que usted ubicarlo. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Jesús se resiste a ser azotado? Pues no hubiéramos sido sanos. No fuéramos sanos, ni se hubiera cumplido lo que el profeta vio. No se cumple el plan. No se hubiera cumplido el plan que por su llaga fuimos nosotros curados. Se hubiera salido del diseño. Se hubiera salido del diseño. Ahora, ¿por qué hay un Judas? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué hacemos nosotros con los Judas? Vamos a otra iglesia. Los mandamos a otra iglesia. Los procesamos. ¿Qué más? Bueno, está bien. Buena palabra. Sí. Una procesadora de embutidos. ¿Qué hacemos con los Judas que se levantan en la iglesia? Los entregamos en las manos del diablo. Juicio le va a venir, hermano.
porque está tocando a un siervo de Dios. Cuando viene Jesús y le dice, amigo, híjoles, ¿cuántos amigos tendremos nosotros? Toda la iglesia. Ahora, ¿por qué le dijo amigo? No era porque era un decir o era algo que él acostumbraba, era porque él vio a Judas como que, como el instrumento de Dios que le estaba ayudando a cumplir el propósito de Dios. ¿Qué amigo? No lo vio alguien que le estaba estorbando, sino le vio alguien que ¿qué? Le estaba haciendo favor. Que le estaba haciendo el favor de cumplir el propósito de Dios. Yo creo que tenía confianza, apóstol, porque tenía la confianza de meter su mano en el mismo plato. O sea, cualquiera sabiendo que él iba a traicionar, ya no lo deja acercarse. Mucha, miren, hubiéramos reunido primero a todos, una reunión previa. Miren, mucha, viene el que me va a entregar, lo agarran y lo atacan, ¿oyeron? ¡Ja! Me van a defenderse. Hubiera estorbado Jesús el propósito de Dios. Cuando Jesús, ¿cómo vio la cosa? Al contrario de lo que aparentemente se ve en las circunstancias. Cuando Dios levantó a un Judas, ¿para qué? Para que se cumpliera el propósito de Dios. Levanta a un Moisés y le dice, saca a mi pueblo Israel de Egipto. Y ve al faraón y dile que vas a sacar a mi pueblo de Egipto. Y va con el faraón y ¿qué pasa? No le dice, pues si Dios me dijo que viniera y te dijera. No. ¿Cómo es? Choqueado, qué choque el que tuvo Moisés. Dios lo enviaba a decirle al faraón y el faraón le dice que no. ¿Qué hubiéramos ido nosotros al grupo? ¿Qué hubiéramos ido a hacer con la asistencia pastoral y con la iglesia? Hermanos, oren por mí porque el diablo se está oponiendo. Y hasta hemos puesto al faraón como figura del diablo. Cuando dice que era Dios. Para eso dice que lo levantó para manifestar su poder, dice Romanos. Ajá. Sí. Era para madurar. ¿De Romanos está? ¿Romanos qué? Eso no sé. Dice que era Dios el que había endurecido el corazón. Y nosotros hubiéramos entendido que ¿quién era? El diablo es el que está trabajando a este faraón. Y de ajuste le dice el Señor, ve otra vez. Y contenta ahora sí. Y le dice, no, hijo, pero si me está enviando el Señor, las puertas se deberían de abrir, no cerrar. La tercera es la vencida. Y va una, y va otra, y va otra, y todas las veces pareciera como que Dios estaba jugando con Moisés. Le dice no. El faraón le dice no. Hemos empezado a dudar que Dios estaba hablando. Otra cosa, ¿y para qué voy a ir? Tal vez ni el Señor me está diciendo. Y yo necio con él, si ya me dijo que no. 9:17. ¿De qué? Romanos. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Cuántos faraones encontramos en las iglesias? Ellos tienen la revelación. ¿Y qué dice el Señor del faraón? Te he levantado. No dice que fue el diablo el que lo levantó. Y nosotros estamos predicando al faraón, que es una figura del diablo, hermanos, sí. Lo hemos visto como el diablo cuando Dios lo vio como ¿qué? Como un instrumento. Por eso es que debemos de estar muy claros con lo que Dios quiere. Por eso decía, no es solo su naturaleza, sino su propósito, su plan. Debemos conocer su propósito. ¿Para qué? Para que tengamos y seamos gente de fundamento. Y que si Dios usa una circunstancia, si Dios usa una persona o un grupo de personas y se oponen, que no los veamos que el diablo nos ha levantado, que los veamos que Dios los ha levantado. ¿Para qué? Busquemos más a Dios.
para que busquemos más a Dios, para que fundamentemos mejor lo que estamos creyendo. ¿Qué otra cosa? Para que no veamos Para que no hagamos arrebatos ni cosas improvisadas, sino que las podamos hacer con buen fundamento. Todas las cosas nos ayudan a No sé en qué pasaje, pero sí hay un pasaje ahí donde un Simei maldice a David. Ajá. Fíjese que maldijo a David. Y en eso le dice un soldado, a este sí me lo vuelo porque te maldijo. Pues no dice te lo vuelo, ¿va? Pero lo voy a matar porque te maldijo. Y él le dice, esa es la palabra, versión Dios habla hoy. Habló hoy. ¿Y qué le dice? ¿Y qué le dice David? No lo mates, Ajá. porque fue Dios el quien le dijo que lo hiciera. Fue de parte de Dios. Le dije, pero si me maldijo. A ver, léelo por favor. 16 en el 7 y de 2 Samuel 16. Y decía Simei maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en su maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarvia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. El rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Oigan eso, pues hermanos. le dirá: ¿por qué lo haces así? Dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Ahí David. dejemos. Ok. Qué tremendo. Yo creo que algunos de nosotros no habíamos Segunda visto ese Samuel pasaje. 16, 7 al 10. Viene Simei que hace, maldice a David, y el otro mero así defendiendo a David le dice: ¿qué cosa? Déjame burlarle la cabeza. Nosotros hubiéramos dicho: gloria a Dios, hay uno que me defiende, alabado sea el nombre del Señor. Pistola, hubiera puesto asistente pastoral. Y lo hubiera puesto de asistente pastoral, ¿verdad? Ese sí me va a cuidar y me va a respaldar. Pero ¿qué le dijo a David? No, le dijo: porque si ha maldecido a David, ¿qué dice? Es Jehová, porque Jehová lo ha mandado Jehová. Uy, qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo fue que conoció David eso? Porque conocía el propósito de Dios. Por eso es que el fundamento, la persona en sí es completa. No es solo carácter, es también su naturaleza, es también su propósito, es también su plan. Qué tremendo, muy grueso ese pasaje, ¿verdad? Si hay una hermana o un hermano en la iglesia o un pastor que nos maldice, híjoles, ¿qué diríamos nosotros? Y llega de ajuste a algún hermano: pastor, ese hermano lo debería echar de la iglesia. Dios. Y nosotros decimos: sí, hermano, pero ya oré para que entregárselo en las manos del Señor y que sea el que derrame juicio sobre él. Ese no es modelaje, ni es expresar que tenemos un fundamento correcto. ¿Qué fue lo que dijo David? No, déjalo, porque Jehová lo ha enviado, en otras palabras. ¿Cómo es eso que Jehová envía para maldecirme? Eso no quería decir que le hiciera efecto. Eso no quería decir que eso iba a producir un efecto. Sino que a mí me han maldecido un montón de gente, pues. Recuerdo que cuando estábamos defendiendo la obra, el hermano que estaba dirigiendo la obra en ese tiempo me dijo: vendrás arrastrado a mí y me pedirás.
Incluso después se lo dijo a mi esposa. Ahí va a ver, le dijo, que Abraham va a venir arrastrado pidiéndome favores. O sea, hubo una maldición. Pero eso no quiere decir que haga efecto. A Dios gracias, nunca ha habido efecto. Hasta el 18 está bonito eso. Y no solo eso, esa es una de diferentes experiencias que he tenido. Ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo? Cuando nosotros entendemos el propósito de Dios, que es fundamento, Ajá. entonces vemos que Las cosas todas. hay cosas y que las cosas todas ayudan a bien a los que a Dios aman. En el caso del joven José, él como lo estorbaron sus propios hermanos, lo vendieron y lo revendieron, pero después que llegó a ser gobernador en Egipto, le dijo a sus hermanos, no tengan pena, no fueron ustedes, fue Dios el que me envió acá. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? El diablo usó a mis hermanos, el diablo está usando a la gente. En cambio, ¿qué dice José? Porque entendió el propósito de Dios. ¿Qué dice? Dios los usó a ellos. ¿Será que nosotros hubiéramos dicho eso? Cuando Jesús le dijo a Satanás, le dijo al Señor que Dios le orase, él solo se cuidaba, no le dijo otra cosa, sino le reveló el diseño y que le recordó. Le recordó el diseño. Para eso fuiste diseñado. ¿Qué pasa con muchos ministros que maldice, apóstol? O sea, se puede ver que es de Dios cuando se va de la iglesia a iglesia, Esa es la carne. Tiene un pequeño conflicto con un discípulo, un hermano. Es que no ha entendido el propósito de Dios. No, su fundamento son doctrinas y no es una persona. Ahora, todo eso no debe hacer efecto. ¿Por qué hace efecto? Porque le creo y me entra temor. Como les dije, ¿verdad? ¿Cuántas cosas han pasado, pues, de maldiciones? Y gracias a Dios ninguna de ellas ha tenido efecto, ni la tendrá, pues. ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque yo he creído y entiendo el propósito de Dios. Ahora, veamos esto. Y por favor, vayan conmigo e imaginémoslo, ilustrémoslo. Viene Jesús ante Pilato. Y viene Pilato y dice, yo no hallo ningún delito en él. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? Ya ves, Pilato, si yo te lo había dicho. Gracias a Dios el Señor te lo reveló para que me pudieras soltar. Yo estaba orando dentro de mí para que el Señor te hiciera entender que yo no tenía ninguna culpa. Eso hubiéramos dicho nosotros. El Espíritu lo está guiando. Gloria a Dios por eso. Pero si Pilato ahí lo suelta, No se cumple el plan. no se cumple el plan. Pero la mujer también le dijo que lo soltara porque había tenido pesadillas. Cuando le dijo que tenía pesadillas por él. Si Pilato lo quería soltar, ¿ves? Y ahí hubiera sido oportunidad de Jesús de decirle, ya ves, si yo soy inocente. Sí, estuvo prácticamente medio día En ese conflicto. Y Jesús hubiera dicho, ya viste, mira tanta prueba de que yo soy inocente. No abrió su boca. Ajá. ¿Por qué no abrió su boca? Porque si no se hubiera defendido, no hubiera Se hubiera defendido y el plan del Señor no se hubiera cumplido. Hermanos, ¿cuántas cosas hemos estorbado nosotros del plan del Señor por abrir nuestra boca? ¿O cuántas veces hemos casi insinuado al hermano o a la hermana que se va de la iglesia? Tal vez no le hemos dicho, vete, pero mira, hermano, si usted no está en paz aquí, váyase. Cuando es el instrumento de Dios para... Y se los voy a probar con las escrituras, por eso les dije. Vamos a 1 Corintios 11.
¿Para qué es que Dios pone eso? No es que lo veamos positivo, hermanos, este no es positivismo, este es diseño, es otra cosa. Primero. ¿Qué dice 1 Corintios 11, 19? Porque es preciso que entre vosotros haya ¿qué cosa? Disensiones, ¿Pero para qué? para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Ah, entonces ¿para qué están los problemitas que el Señor permite? Para ver si somos aprobados. Para ver si yo, usted o el pastor es aprobado. Uy, qué serio, ¿ah? Para ver quién es quién. Es preciso. ¿Qué significa esa palabra? Es preciso. Necesario. Es necesario que hayan disensiones. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que quienes manifiestan a Cristo. quienes están maduros y quienes no. A ver, ¿de qué somos ¿Qué hechos? actitud tomamos? A ver si conocemos, si tenemos la naturaleza y si conocemos el propósito de Dios y si estamos dentro de su plan. Eso es sencillamente lo que nos descubren las cosas contrarias. Estamos bien fundamentados. Si estamos bien fundamentados. Cuando digo también porque es necesario que a través de muchas Tribulaciones Es enteras. necesario que entre vosotros hayan bandos a fin de que se manifiesten entre vosotros. ¿Qué otra versión hay ahí? Es necesario que hayan bandos, Hayan partidismos. que hayan partidismos. A ver otra versión. ¿Qué estamos viendo con esto, hermanos? El problema real entre ministros y en la iglesia es falta de fundamento. Y hemos dicho, Cristo es nuestro fundamento, gloria a Dios. Hermanos, Cristo es su fundamento, amén, dice la iglesia. Pero cuando es de rajar ocote, híjole. Sin duda, dice, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. ¿Quiénes cuentan con la aprobación de Dios? Aquí dice, si se piensa que hasta es conveniente que existan divisiones entre ustedes para que se manifiesten quiénes son entre ustedes los verdaderos creyentes. Entonces, ¿para qué Dios permite las divisiones y los conflictos? Vengan, disensiones. ¿Para qué? Qué bendición. No, veámoslo de acuerdo al diseño y no lo estamos viendo de acuerdo a sentimientos y emociones, ni doctrinales. Estamos viendo lo que el Señor dice y por eso lo estoy probando conforme a la Escritura. Y estoy probando el modelo de Cristo. ¿Por qué le dijo a Judas amigo? No así sarcástico, ni hiriente, ni solo por burla. Se lo dijo porque de veras es su amigo, porque le estaba ayudando a cumplir su plan. El plan de Dios. Nosotros le hubiéramos puesto los jinetes del Apocalipsis, le hubiéramos derramado granizo del cielo, le hubiéramos, ¿qué más? Las 10 plagas de Egipto, ¿y qué no hubiéramos hecho nosotros, pues? Cuando Jesús vio que, ¿qué? No, hombre, si este me está ayudando, ¿para qué lo vamos a estorbar? Lo mismo David, pero maldijo al hombre de Dios. ¿Cómo es eso? Hay que matarlo, este merece la muerte. Y nosotros oímos, claro, es cierto, maldijo al hombre de Dios, al enviado de Dios. Al ungido de Dios. Al ungido de Dios, este es el momento de aplicarlo. No, ¿qué le dice David? No, déjalo porque Jehová lo ha enviado. ¿Cuántos amigos tenemos? Que nos están ayudando a cumplir el plan de Dios. Aleluya. Es para que se manifiesten ¿quiénes? Los aprobados, los que son maduros, y los que no son maduros también se van a manifestar. Va a ser evidente que
que sea. Por eso en el pasaje que leímos de Corintios dice, porque el fuego hará la prueba. Solamente cuando vean la prueba sabemos de qué material estamos hechos. Yo veo aquí a Daniel cuando lo sentenciaron para ser tirado al horno de fuego. Él fue lanzado al fuego, pero ahí en el fuego lo defendió el Señor, lo sacó. Y después el rey hasta levantó una ley que todos debían de adorar el Dios de Daniel. ¿Qué tal si ahí Daniel hace cosas, conectes y mucha, sáquenme de aquí, mucha, miren? La otra cosa son los jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué le dijeron al rey? Ni siquiera vamos a estudiar eso que tú estás proponiendo de que adoremos la estatua. Nuestro Dios nos puede librar del horno de fuego. Y miren esto, y si no lo hiciera, nosotros de todas maneras no adoraremos la estatua. O sea, su firmeza y su lealtad no dependía si los libraba o no los libraba. Su firmeza y su lealtad dependía de Dios, del fundamento. ¿Cuántos hermanos, por ejemplo, dicen, bueno, si el Señor me ayuda a pagar la cuenta de mi casa, yo me voy al ministerio? Si el Señor, ¿qué? Me sana, yo le voy a servir. Si el Señor me sana, yo voy a dar esta siembra. Si el Señor me hace, o sea, todo depende de las circunstancias, ¿no? Ellos dijeron, lo haga o no lo haga, nosotros no vamos a hacer lo contrario, vamos a seguir adorando al Señor de señores, porque Él no es Dios por lo que haga, Él es Dios por lo que es. Según Éxodo 23:25 dice, sirve, y yo bendeciré tus panes, tus aguas y quitaré toda enfermedad en medio de ti. Sirve. O sea, primero hay que servirle. Y nosotros condicionamos y me da. Ahora, todo eso es que fundamento. Y no estoy hablando solo de iglesia, estoy hablando de ministerios, porque Jesús era un ministerio, David era un ministerio. David era profeta, era rey, era el dulce cantor. ¿Y cuánto más podríamos decir? Entonces estoy hablando de ministerios que el problema, ahí sí que fundamental, es la falta de fundamento. El problema Es la falta de fundamento. Claro, en la iglesia en general, pero especialmente en ministerios. Nosotros hubiéramos visto a un Judas diferente, hubiéramos visto a un Pilato, qué lindo el Señor está, gloria a Dios, al fin el Señor me contestó. Vio a un Pilato instrumento de Dios. Y dijo el Señor, ningún poder, autoridad tuvieras sobre mí si tú estuvieras de Entonces, ¿qué le dijo el Señor a Pilato con eso? Que se dejara guiar por el Señor. Que el Señor era el que lo estaba, ¿qué? Permitiendo. Guiando, y él era el que le había dado la autoridad a Pilato para que lo entregara. Sí, Gracias a Dios por ti. para que se cumpla. En otras palabras, gracias a Dios por un Pilato, pues. ¿Sí? Hermanos, gracias a Dios por los Judas, gracias a Dios por los Pilatos. No, de veras, es que eso es entender y tener fundamento. Y como ministros, si queremos que haya crecimiento y desarrollo de la obra y fruto, no es si queremos, sino para eso hemos sido llamados. Por eso urge el fundamento. Y eso es lo que realmente nos ha tocado a nosotros, el apóstol, poner el fundamento de alguna manera, establecer fundamento en la vida de las personas. Nuestro trabajo ministerial es ese. ¿Por qué no soltamos a la gente fácilmente para que vaya a servir a Dios? Se van los diezmos con ellos. ¿Y por qué cuando son días de fiesta del pueblo, hermanos, no vayan a ir a las fiestas porque pueden caer? Ese pueden caer, ¿qué significa?
que nosotros mismos estamos reconociendo que tenemos gente sin fundamento. Exacto. Hacer vigilias el 1 de noviembre. ¿Todo para qué? Para tenerlos, porque si no van a caer. ¿Eso qué estamos diciendo? No he puesto fundamento. No. No hay madurez. Por eso es preciso, una palabra que fue muy usada aquí en la Escritura, es preciso poner fundamento, pero especialmente que nosotros como ministros tengamos, ¿qué cosa? Fundamento, y entendamos no solo el carácter de Cristo y su naturaleza, sino su propósito, porque si no muchas cosas las vamos a estorbar, las vamos a impedir, vamos a dejar que Dios cumpla su propósito en nosotros. Miren, hermanos, al que Jesús iba azotado y con la cruz y caía porque le pesaba, ni modo. Pero todos nos presentan a un Jesús ahí todo, ¿qué? Todo demacrado. Pero hermanos, dentro de Jesús, y no estoy exagerando, sino lo estoy hablando bajo este fundamento, Él dentro de Él, aunque físicamente iba todo hecho lata, Él por dentro iba feliz porque toda esa caída, toda esa cruz, todo eso, ¿qué significaba? Parte de la victoria. El cumplimiento del propósito, si a eso había sido enviado. Por eso, entonces, los discípulos dicen que después de que nos azotaron y nos metieron a la cárcel contentos de haber sido azotados. Porque ahora sí entendieron. Ahora sí lo entendieron, porque había un modelo. ¿Cuándo es que nuestra gente, los discípulos que el Señor tiene en la par también van a actuar igual? Cuando tengan modelos. Cuando tengan modelos de entender el propósito de Dios. Pero quiero hablar con franqueza. ¿Dónde se realiza actitudes de resentimiento, amarguras y quejas y lamentos? No es a nivel de iglesia solamente. La mayor fuerza está en los pastores y en las esposas de pastores. Tenemos siervos resentidos, siervos amargados, siervos que estamos dolidos, como dijo una vez un predicador, por las patadas de oveja que nos dieron. Alguna oveja nos pegó la patada. Y cosas que nos han pasado. ¿Dónde es donde se mueve más ese aspecto? Ahora dice la Escritura, es preciso que vengan estas cosas para saber quiénes son los aprobados. La otra actitud no es solo resentimiento, sino la otra actitud es que miren cómo salen, pues que se los lleva el río, ya no me meto con ellos, yo ya no hablo con usted, hermano, no, ya no hablo. Primero no es ni mi amigo, primero no es ni cristiano, no es ni mi hermano, no es ni nada, no es nada mío, así que mire cómo sale. Ese es el otro extremo. Y la tendencia es escondernos y ausentarnos de la escena, cuando nosotros somos la parte de la escena. Somos los principales autores. Para eso Él nos puso en su plan y en su propósito. Somos las estrellas del drama. Cuando el Espíritu Santo vino la primera vez y decían que otros se burlaban de los hermanos, Pedro se paró y él dijo, hermanos, ese no es, y comienza a dar las palabras que estaban en Joel 2:28, pero porque el Señor lo había llenado ya para dar esa palabra. Y después, ¿quién los paraba? Pero con gozo, dice, se sentían gozosos. Imagínense, ¿quién de nosotros saldría con gozo después de que nos hayan azotado? Y que gloria a Dios, estoy sirviendo al Señor, y aleluya, todo por causa del Señor, alabado sea su nombre.
¿Será que cuando hay un hermano, una hermana que se le levante y le dice, gloria a Dios, Señor, bendigo a este hermano, aleluya, y me está sirviendo para formarme, para que yo descubra qué grave madurez tengo, o para poner sólido este diseño que el Señor nos ha mostrado? ¿Será que así somos? ¿Por qué? Porque no ha habido, ¿qué cosa? Fundamento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no hay fundamento, la edificación es ¿qué? Lo que construyamos no va. Tenemos el ejemplo de las dos casas, de la casa sobre la arena Y la casa sobre la roca. y la casa sobre la roca. ¿Por qué cayó una? No porque fuera mala la construcción y fea, sino porque el fundamento estaba malo. Por eso es importante el fundamento que nosotros tengamos. Es que yo creo esto. No, no es lo que yo creo, es que la persona de Cristo es esto. Porque el fundamento no son mis creencias, el fundamento es Cristo en mí, la esperanza de gloria. No se preocupen que después va a ser un llamado a la conversión. Ahora, ¿por qué vamos a ver las personas? Claro, va a haber quizás alguna ocasión en que vamos a reprender al estilo Jesús, ¿vale? Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Va a haber a veces situaciones de esas. Pero vemos en el común denominador de Jesús, ¿qué cosa? Haciéndolo todo Para que se cumpliera el plan de Dios. para que se cumpliera el plan y el propósito de Dios. Por eso es que el Señor nos ha estado enfatizando, apóstol, sobre conocer el plan y el diseño del Señor. Porque el no conocerlo, no entenderlo, podemos llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. En el caso Así de es. Jesús, como usted decía, en San Pedro, trató con sentimientos, trató de sacarlo del diseño, ¿no? Del propósito que Dios tenía. Sin embargo, a Judas no le dijo nada, que para nuestro entender sí estaba afectando la vida de Cristo, de su persona. Quiere paralizar mi ministerio de plano. Era cuando iba a surgir lo glorioso que sea mi iglesia. Si no, no solo no iba a ir a la cruz, sino no iba a surgir la iglesia. No existiéramos nosotros como iglesia si no hubiera un Judas. Así que gracias a Dios por Judas. Gracias a Dios por un Pilato. Por un Pilato. Por los sacerdotes también que en ese tiempo estaban. Hay pastores que a veces me dicen, mire, ore por mí para que el Señor me quite esta prueba y me saque de esto. No, Señor, gracias por esta prueba. Y si hay más, pues mándale más. Porque eso va a servir para que Él descubra y descubramos qué grado de madurez y qué grado de aprobación tiene. Así que cuando llega un pastor o un hermano, mire que estoy sufriendo, tengo pruebas, yo digo, gloria a Dios. Y el pastor dice, no, hombre, entienda, mi hermano. Como quien dice, no es usted el que se está pasando, por eso no le duele. No, porque entiendo el propósito. Digo, gloria a Dios que está pasando eso. Pero no es para que se quede, es para que tenga la actitud correcta, o sea, el diseño. La actitud, ¿quién nos la va a dar? No solo entender el propósito, sino hacer conforme al diseño. Es lo que nos va a permitir alcanzar el propósito. Ahí en Santiago 1, capítulo 1, 2 al 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque ahí dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia en su obra completa, para que seáis, dice, perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago capítulo 1 del 2 al 4. Apóstol, quiere decir que sin fundamento no hay fruto. No hay fruto. Esto sería como
si a la par de ese árbol que está ahí, tuviéramos uno ahí, pero solo chivistas. Así es. Solo va a ser estorbo, solo va a ser ¿qué? Algo más, pero sin sentido, pues. Una higuera sin fruto. Y todavía sigue esta parte que no la hemos tocado ahorita. Cristo es el fundamento. Ajá. Hemos estado aprendiendo en la reforma lo que usted pues, nos ha dado a conocer. Y dice en Colosenses, ¿verdad? Pablo dice, porque quiero que sepáis con gran lucha sostén por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, nosotros tenemos que llegar, como dice también en Efesios, a entender y estar bien fundamentados, no solamente conocer así muy superficialmente, ¿verdad? Las cosas, sino fundamentarnos bien. Por eso dice en Efesios 3 de conocer cuál es la anchura, la altura, ¿verdad? La profundidad, y de conocer el amor de Cristo. Siempre todo nos lleva a Cristo, ¿verdad? Como fundamento. Es que no puede haber otro. Entonces, y si ponemos otro, es otro, pues. Y si conocemos más de Él, ¿verdad? Y lo que aprendíamos también en una de las reformas, ¿verdad? Que si tenemos más del Espíritu de Dios, hablamos de lo espiritual en nosotros, entonces también eso espiritual en nosotros, porque el mismo Espíritu va a agarrar de lo de Él mismo para hacernos saber. Entonces tenemos que tener mucho más de Él para entender más de Él, y entonces eso nos va a hacer más sólido en todo. Por eso es que el cuerpo ministerial, los pastores de los diferentes distritos, no hablo de pastores de distritos, sino los pastores de los diferentes distritos, las iglesias completas, si algo debemos de caracterizarnos en la misión, es tener el fundamento correcto. No es la idea de un Cristo, como lo tiene la iglesia en general. No, si yo tengo a Cristo, tengo el fundamento es Cristo. Pero no tienen nada, ni su naturaleza, ni su propósito, ni su plan, ni su diseño. En Isaías 28 dice, 16, por tanto, Jehová el Señor dice, que aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Y veo que la mayoría de organizaciones creen que su fundamento, su cimiento está en la doctrina, basados en la doctrina, pero esa doctrina no en una persona, en lo que creen. O sea, esto es lo que creemos, una lista de todo lo que creen. Sin embargo, hemos visto a lo largo de los años de que nunca han tenido un cimiento estable. 16. Organizaciones, por grandes que sean, nunca han tenido un cimiento estable. Siempre terminan, como decimos, como se dice de una manera muy corriente, terminan comiendo los mandados, ¿verdad? Siempre aparecen, entre comillas, los listos y dicen, bueno, nosotros vamos allá a la esquina, allá a la vuelta, ponemos otra iglesia y vamos a diferir en nuestra doctrina, y nosotros creemos esto. Sin embargo, yo veo aquí la escritura que cuando entendemos que esto tiene que ver con una persona, dice el Señor, yo he puesto, ¿verdad?, en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, pero dice de cimiento estable. Y eso es lo que el Señor realmente le ha dado a Misión Cristiana Calvario. Desde su cimiento, estabilidad. Porque no estamos creyendo en doctrinas, en una, que es decir, un listado de... Pues nuestra doctrina es esto que acabamos de ver, ¿no? Esa es nuestra doctrina.
es una persona, y lo que es y lo que hace. Esa es nuestra doctrina. Jesucristo no vino a predicar una doctrina, Él vino a predicar una persona, su Padre. Lo que yo veo hacer del Padre, eso hago. Las obras que el Padre son las que yo hago. Aprende de mí. Entonces, ¿qué fue lo que Él vino a predicar? No una serie de doctrinas, Él vino a predicar y a revelar una persona. Porque lo que nos vamos a decir, los israelitas tenían era no hagas, no esto, no esto. La ley de Moisés, La ley. esa era su doctrina, porque se basaban en lo que decía Moisés, pero no en un estilo de vida que se hubiera visto en una persona. Y sin embargo en Cristo era la persona de Él. Pues, así es. Así como yo os he hecho, así hacemos nosotros. Entonces no vino a dar una serie de prohibiciones, en sí decir no hagan esto, no hagan esto, no hagan esto, sino Él lo demostró con su estilo de vida. Claro, sí, así. Pues eso nos debe de hacer la diferencia de nosotros y no decir no hagamos esto porque así dice la doctrina de la misión. O así dice el apóstol Abraham. Así dice el apóstol Abraham. O así dice el cuerpo ministerial. Sino más bien porque Cristo así dice Cristo. Aunque no hay ninguna cosa que afecte, por lo menos a mí, cuando alguien dice así dice el apóstol Abraham. Ajá. Porque viene Pedro, eso es lo que dijo el profeta Joel, pero ¿quién lo había hecho realmente? Dios. ¿Sí ves? Y Jesús mismo dijo, esto es lo que dijo Adán, esto fue lo que dijo Moisés, este fue lo que dijeron los profetas. O sea, suena como que fuera malo, pero la verdad no lo es, pero lo importante es que enfaticemos la persona de Cristo. Así es. Claro, ese es el punto claro. Así es. O sea, no está basado en la persona suya, sino en lo que el Señor dice. Claro. Por eso Jesús dijo, cuando habló del matrimonio, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Y quién fue el que dijo eso? Adán lo dijo. Adán. Así que Adán era profeta. Incluso Pablo utilizó eso cuando habló de la iglesia. ¿Qué dice? El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Qué está usando? Algo que dijo ¿quién? Adán. Así que hasta Adán fue profeta, pues. ¿Y por qué fue profeta? Porque a él no le pasó. Él no sabía, él no había tenido esa experiencia, entonces ¿por qué lo dijo? Por revelación. Pues sí. Ahora, entonces, qué importante es que nosotros veamos este fundamento y que necesitamos nosotros, ahí sí que valga la redundancia lo que voy a decir, necesitamos nosotros fundamentar bien el fundamento que Dios nos ha dado y que ese no puede cambiar. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Así es. Y si lo pone es otro edificio, es otro fundamento, es otra cosa. Pero no es el verdadero evangelio. Dice Colosenses, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni adultoques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Ajá. Hojarasca con Z, no sé. Ahora pasemos al otro punto, aunque solo esto debería de dársele más énfasis, pero creo que con lo que ya se dijo, no es que sea suficiente, pero por lo menos ya podemos comprender la edificación. Porque ¿qué dice 1 Corintios 3:11? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo,
Y si sobre este fundamento, ¿pero cuál fundamento? Cristo. ¿Alguno que dice? Edificare oro, plata, piedras preciosas, madera en hojarasca. O sea, ¿qué voy a edificar? ¿Qué es lo que voy a construir? ¿Qué es lo que voy a levantar? ¿Qué es lo que voy a fortalecer? ¿Qué es lo que voy a... ahí sí que edificar, pues? ¿Qué es lo que va a tener desarrollo? ¿Qué es lo que va a tener crecimiento? Y apóstol es lo que va a ser notorio. O sea, yo puedo tener el otro peligro que es que yo puedo tener el fundamento que es Cristo, pero estar... porque dice, si alguno edificare sobre este fundamento, o sea, sobre el fundamento correcto, yo puedo incluso hacer lo que yo quiera. No que pueda, sino que lo hago. Lo puedo hacer en el sentido no de que, no estoy diciendo que lo debo hacer, sino lo puedo hacer en qué sentido. De que si yo no quiero edificar conforme a la voluntad del Señor, puedo seguir edificando como yo quiera. Pero estoy fuera del diseño. Ese es el riesgo. No, pero es que mi fundamento es el Señor. Amén, gloria a Dios. Si alguno edificare sobre este fundamento. Pero el problema está que nosotros no nos damos cuenta sobre qué estamos, no sobre qué estamos edificando, sino de qué estamos edificando. Esa es otra cosa que no debemos de el material que estamos usando, si es de acuerdo a lo que el Señor dijo o si es de acuerdo a lo que yo dije. Si es de acuerdo a lo que yo pienso, si es de acuerdo a lo que yo pienso, ¿qué pasa? Es heno, es hojarasca, es madera, Es material personal, humano. es material temporal, personal, humano. Pero ¿por qué habla de oro, plata, piedras preciosas? Es lo que el fuego no puede destruir. Son materiales duraderos, mientras que este es material temporal, circunstancial. Si a la madera el sol le pega, ¿qué pasa? Se queda todo torcido, pandeado. Por eso encontramos pastores así, ¿va? Iglesias así, ¿va? Todas pandeadas. Hermanos todos pandeados, pues. ¿Por qué? Porque su edificación, por el riesgo, solo termino más, el riesgo que yo puedo tener y que la misión puede llegar a tener es que teniendo bien y un diseño correcto, estoy haciendo las cosas a mi manera. Porque dice que es sobre este fundamento, o sea, sobre el fundamento correcto. Pero estoy edificando heno, hojarasca y madera. Trayendo la plática de la mañana, pudiera ser que nosotros no estamos edificando con oro, plata, piedras preciosas al no estar preparando correctamente a la nueva generación. Ajá. Nada más nos estamos entreteniendo, porque al hacer una construcción con heno, hojarasca es para mientras. O sea, hacemos una cabañita. Es que es lo más fácil. Más práctico. Esto no tarda, levantar una casa de heno y de hojarasca, eso es en días o horas. Eso lo hacen los supervivientes solo para una noche. Oye, al seguir hablando entonces de preparar a la nueva generación, es por decir nada más mantenerlos entretenidos. Eso es. Cuando hacemos una actividad nada más para entretener a los jóvenes. Son temporales. Vamos a invitar a un artista para que estén alegres los jóvenes. Sin embargo, lo que el Señor quiere es que nosotros los preparemos porque estamos parados sobre el fundamento. Las dos cosas las tenemos, así es. Fundamento, pero lo estamos preparando para que en su momento ellos puedan dar el fruto, nosotros y ellos podamos dar el fruto que el Señor quiere. ¿Qué otra cosa? Ahora, el riesgo es eso, y yo creo que en una parte se está dando esto. Tenemos buen diseño, tenemos revelación, tenemos buen fundamento,
Pero en alguna parte, no digo todos, gracias a Dios, pero en alguna parte se está construyendo, ¿qué cosa? A mi manera, pues. Con heno, con hojarasca. Y hay quienes asumen que están haciendo el diseño por estar metidos en el adiestramiento y en el discipulado. Pero como decía en Reforma este lunes, Adán fue fiel cumplidor de la estrategia que Dios había dado. Se fructificó, se multiplicó, Sí. cuidó la tierra. Pero fuera de qué? Del diseño. Del diseño. Así Eso es construir con heno o hojarasca. Yo puedo estar metido en la estrategia, pero fuera del diseño. Entonces, por eso debo cuidar el fundamento y tener buen fundamento, pero también debo cuidar ¿qué cosa? Porque fíjese que ya ¿qué cosa? ¿Qué dice aquí? Y si sobre este fundamento, ¿qué dice? Esta edificación, ¿a quién le corresponde? Yo voy a ser responsable de mi edificación. Eso no quiere decir que no voy a reconocer pastor, ni voy a reconocer coberturas, no quiere decir nada de eso. ¿Qué está diciendo? La responsabilidad de ser edificado es de quién? Es mía. No es del pastor, no es de nadie más, ni de la esposa, ni del esposo. Es una responsabilidad personal de ser edificado. No estoy diciendo que yo de mis propias fuerzas o mis propios recursos voy a ser edificado. Estoy hablando de responsabilidad, porque ¿qué dice aquí? Si alguno edificare, ya no es Dios el que va a edificar, sino ya es mi responsabilidad el grado de crecimiento y desarrollo que yo estoy realizando. Es que yo no estoy maduro porque el pastor no está maduro en la iglesia. Eso no es cierto. Que sí afecta, eso sí es cierto. Pero la responsabilidad es de cada discípulo de Jesucristo, y eso es lo que tenemos que enseñarle a la iglesia. La responsabilidad es personal. Es personal, es personal, es personal. Yo no estoy creciendo porque, ¿qué podríamos decir? Ayúdenme unas 2 o 3. Por mi mujer. Por el pastor. O por el pastor. Por mis hijos. O porque los hermanos no apoyan. Esas son puras excusas, porque según la escritura, ¿qué dice? Es paja, es paja, es falacia, es como dicen en filosofía. No, dice si alguno edificar, o sea, la responsabilidad de la edificación corresponde a quién? Corresponde a mí. Si yo voy a ser maduro, es porque estoy en el fundamento correcto. Claro, y estoy aprovechando todos los recursos que Dios me ha dado, porque para que aquí se edifique el árbol, se levante el árbol, está aprovechando el recurso del sol, la lluvia, todos los demás recursos que Dios ha dado. En este caso serían los ministerios, el compañerismo de la iglesia, el vivir como cuerpo, la escritura, el Espíritu Santo, todos esos recursos. Pero ¿quién es el que va a edificar? No va a venir el Señor y Él mismo me va a estar edificando. No va a estar poniendo un ladrillo el Señor, no, el quien va a poner los ladrillos soy yo. Así es. Esto es madurez. El que yo entienda que es mi responsabilidad, ¿qué cosa? Edificar sobre el fundamento correcto. Pero edificar ¿con qué cosa? Con lo correcto. Edificar con lo correcto. Yo puedo edificar con un montón de cosas. No solo con heno, con hojarasca, con madera. Hay tantas cosas ahora, tiendas de campaña, o con inflar, ya, se levantó una casita. O sea, hay tanta cosa ahora que puedo edificar. Pero debo edificar con las cosas correctas. Pero esa responsabilidad, ¿qué dice?
es personal. Enseñémosle a las iglesias y enseñémosles a los pastores, que los pastores no han crecido no por culpa del pastor de distrito, aunque pueda tener alguna, pero no es eso. No va a llegar, mire, es que el pastor de distrito no me enseñó, por eso es que yo no crecí. ¿Qué le va a decir el Señor? No está el programa de Laura, pero le va a decir así, ¿no? Pastor, cuando dice, por ejemplo, personal, Sí. dice es responsabilidad personal, no necesariamente que yo allá donde estoy, No está hablando de independencia, de independencia. no, está hablando de personal. ¿Qué significa? Algo que tiene que estar con coyunturas o bajo cobertura. Precisamente. Por eso dije, aprovechando todos los recursos que Dios me ha dado. Pero mi responsabilidad, ¿qué es? Es lo mismo que una construcción de una casa. Mi responsabilidad es construir la casa, pero el material no lo trabajo yo. Eso lo trajo ¿quién? Materialista, el que vende materiales. El que vende materiales. Se trae el cemento, ¿de dónde? Otra persona lo hizo. El bloc, el martillo, otra persona lo hizo. Pero cuando yo voy a construir, voy a hacer uso de todos esos materiales que incluyeron a otras personas. Entonces, eso es lo que significa aquí cuando se dice el cuidado de edificar a nivel personal. No es independencia, sino es la sabiduría y la inteligencia de usar los recursos correctos. Eso incluye, ¿qué cosa? Las demás personas, el vivir como iglesia, el vivir como cuerpo, el reconocer los ministerios, los necesito. ¿Qué más? El reconocer la obra del Espíritu Santo. Yo voy a poder edificar, pero la edificación no es, Señor, mira, edifícame, Padre, que tu Espíritu Santo me edifique. No, si no lo mandó para eso. Lo mandó para darnos el poder, ¿para qué? Para hacerlo. Para hacerlo. ¿No es eso lo que el Señor dice que nos dio el poder, le dijo al pueblo de Israel, les dio el poder para hacer riquezas? No les dio la riqueza. No les dio la riqueza. Sí. Algunos están orando que venga un helicóptero y deje caer toda la plata. Sí, no. Y cuando venga un helicóptero ya el Señor me está respondiendo, ahí viene, mija, tesoro, ahí viene, mira, ya viene. No es así eso. No, pero nos dio el poder para hacer las riquezas. En otras palabras, si no estamos ricos, ¿es por qué? Porque no trabajamos, pues, porque no hemos usado ese recurso de ese poder que el Señor nos dio para usarlo. Lo mismo es para edificar. Ese es Deuteronomio 8:18. Pero Él nos da el poder ¿para qué? Para que nosotros seamos los ejecutores. Por eso hay esa cita que se usó, dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno mire. ¿La responsabilidad de qué? 10. Cada uno. 3, 10. Y después dice, la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Ahora, ¿qué nos dice esta otra parte? De que vamos a ser probados. Vamos a ser probados. Es que Dios me ama a mí y Él no me prueba. Porque lo ama es que lo prueba. El problema es que la iglesia no cree que puede ser probada. Y cuando es probado, pega el grito al cielo. Por una mala, ¿qué? Un mal entendimiento de lo que es la prueba. El oro, por ejemplo, mientras más fuego tiene, ¿qué cosa? Más que se purifica, más brillo tiene. Igual la plata es moldeable. Así que el carbón al entrar en
fracturas se hacen los diamantes. Entonces, aquí en vez de destruirlo, ¿qué pasa? Lo hace mejor. Lo hace, ¿qué cosa? De excelencia, de calidad, y ese es el propósito de la prueba. En cambio aquí, ¿qué pasa? Viene el fuego y ¿qué pasa? Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Cada uno tiene la responsabilidad de ¿qué? De construir, de sobreedificar. ¿Qué significa sobreedificar? Por donde está porque ya hay un fundamento. Ahora, ¿qué pasa? Tanto este va a ser probado como este va a ser probado. Ay, no es que yo estoy bien, el Señor tiene por qué probarme. Él sabe que estoy bien. Él va a ser probado. Ahí sí que valga la redundancia, la prueba es la tormenta. El mismo viento, la misma lluvia, la misma ola que estaba llenando la barca de agua para los discípulos, se la estaba llenando a Jesús. Unos, ¿qué cosa? Vamos a morir, ay Dios mío, y tirando las cosas para que no tuviera más peso en la barca. Y resultamos tirando dones, ministerio, aquí yo dejo allá, ya no sirvo para nada porque esto me carga, me pesa. Mientras que el otro se para y todavía va y después le dice, ¿qué cosa? De poca fe. En otras palabras, no fueron aprobados, les dice. Qué tremendo. Ahora, los dos van a ser probados, hermanos. Sí. Es que yo soy ministro y el Señor sabe que yo estoy bien. No, no es así. El Señor quiere que yo sepa cómo estoy y por eso me prueba. Al estilo Pedro. No, Señor. No solo estoy dispuesto a ir a la cárcel, sino hasta la muerte. Quien oyera a Pedro. Pero a la mera hora, ¿qué pasó? Le cantó el gallo. Y a nosotros nos cantan los gallos y ni cuenta nos dimos que cantó el gallo. Lo comimos. Y lo que tenemos que entender es que la prueba de Dios regularmente se ve nada más en un accidente, en una enfermedad. Ay, el Señor está probando a aquel porque está tocando duro. Quizás la prueba del Señor es una bendición. Claro. Quizás la prueba de Dios fue una directriz, si se obedece y si no se obedece. O sea, la prueba de Dios... No coman del fruto de ese árbol, ¿verdad? No era malo el árbol, ni el fruto, ni era mala una directriz. Pero fueron probados y fueron desaprobados. Puede ser una desesperación como le pasó a Saúl cuando tenía que ir el profeta a orar antes de ir a la guerra. Tenía que presentar una ofrenda y él se desesperó y él presentó la ofrenda y por eso no duró su ministerio. Yo recuerdo que uno de los pastores que se fue hace como unos 40 años, o sea, en aquel entonces, y estaba actuando mal y cuando teníamos aquellas asambleas generales que casi hasta las bancas tiraban, me dice, ya ve, yo estoy bien, no me cae un rayo, no me muero, porque esa es la idea que toda persona tiene de que está en la prueba. Pero puedo ser probado, como se dice, de que por una directriz. Puedo ser probado con qué, con una bendición, que olvido al Señor por esa bendición. No estoy diciendo que las bendiciones sean malas, pero puedo ser probado. Así es. Puedo ser probado con la pobreza, no que me mantenga pobre, eso es otra cosa. Esa es vida en la carne, como dijo un hermano de Waukegan, y ahí está en internet, en Facebook, su testimonio, y dice, en el diseño no cabe la pobreza. Ni la enfermedad. Ni la enfermedad, dice. Venga, pero así también que Así es. se van. Ahora bien, ambos vamos a ser probados. El caso de Jesús y los discípulos. Los dos fueron probados, solo que uno fue aprobado
y los demás fueron desaprobados. Yo recuerdo cuando el Señor nos habló, y por cierto hay una grabación, y recuerdo que una vez el hermano Norman nos pasó esa grabación en el Tikal Futura, en una reunión que tuvimos, donde se hablaba del desierto. Y decía allí, esa se me quedó ahí, dice, el propósito de Dios no es que pasen el desierto, sino el propósito de Dios es que pasen aprobados el desierto. Una cosa es pasar el desierto. Ya cumplí los 40 años, gloria a Dios. No es eso. Es cómo pasamos. La prueba. Y eso que es serio. No es que pasen el desierto, sino que pasen aprobados. ¿Qué pasó aquí con la tormenta? Vamos a ver el caso de Jesús y los discípulos. Uno sí fue aprobado. Ajá. ¿Y los demás qué pasó? Fueron desaprobados. El caso de Pedro, cuando le cantó el gallo, fue desaprobado. Pero tampoco el Señor le dio 5 años para madurar, ¿va? En esa etapa. Le dio cerca de 3 días para que madurara, pues. Porque ya al tercer día de resucitado, ¿qué pasó? Se le aparece el Señor, ¿va? Porque dice que es a uno de los primeros, después de las mujeres, de los discípulos, se le apareció. Ajá. Después ya se les apareció a todos. ¿Y todos dónde estaban? Escondidos. Y con doble llave. Los demás, tanto Pedro y los demás fueron desaprobados, pero el Señor solo le dio 3 días para madurar en esa etapa que el Señor quería usarlo. Y nosotros hay 5 años, 10 años y todavía estamos guardando esas cositas. No, el Señor nos da tiempo, pero no es el tiempo nuestro, sino es que el tiempo de Él. El tiempo de Él. Así es. Ahora, por eso es que debemos de cuidar qué cosa, lo que estamos edificando, porque eso dice que corresponde a cada uno. Cada uno dice, mire cómo sobreedifica. Así es. No que cada uno edifique como quiera, no, mire cómo sobreedifica, si lo está haciendo correctamente o no lo está haciendo correctamente. No hay hermanos en la iglesia que dicen, es que a mí el pastor no me ha dicho nada. O hay pastores en los distritos que dice, el pastor de distrito no me ha dicho nada. Porque no han aprendido que ¿qué? Que es cada uno mire cómo sobreedifica. Ese es el diseño. Lo que yo les estoy presentando aquí es el diseño. El diseño es que yo no lo voy a edificar a usted. El diseño es que yo le voy a mostrar las verdades, la revelación de Dios, el plan del Señor, mostrar las directrices de Dios, pero el encargado de crecer es usted. Así es. Hablaba de la prueba, puede ser una prueba Cada quien de tiene que ver riquezas por derechos o en humanos. pobreza. Y en esas dos nosotros tenemos que madurar. Así es. Como dijo el apóstol Pablo, que él estaba ejercitado en lo que es pobreza y también en lo que es abundancia. Porque a veces nosotros cuando ya prosperamos materialmente, se nos olvida del modelo. Y cuando estamos pobremente, también como que nos descontrolamos. Y eso no debe ser así. Tenemos que aprender a estar en el fundamento. Y si Él nos prospera y nos bendice, gloria a Dios, es parte de su diseño. Porque el diseño es eso, es bendecirnos y es prosperarnos, pero correctamente, pues. Correcto. Por eso es que necesitamos cuidar de qué estamos, ¿qué? ¿De qué estamos hechos? Por eso es que ni el pastor, ni el pastor de distrito, ni yo, debemos o podemos agarrar a alguien y hacerle la llave al chino. Pues crezca, si no crece, ¡ja! No es eso. El problema nuestro es que a veces como siervos del Señor sobreprotegemos a la iglesia y no los dejamos que ellos se desarrollen, que ellos crezcan, que ellos tengan su relación con el Señor, que ellos
tengan su propia vivencia de provisión de Dios. ¿Qué más? Que ellos tengan su propia, ¿qué? Experiencia de sanidad o de milagro que Dios es. Que conozcan a Dios ellos mismos. Que no tengan la fe del pastor, sino que tengan la fe que Dios puso en ellos. Eso es esto. Enseñarles a que ellos mismos edifiquen. Pero cuando tienen mi fe y dependen de mi fe, es que ¿por qué está enfermo? Porque, y más nada, porque el pastor no vino a orar por mí. Están dependiendo de la fe del pastor. Entonces quiere decir que están edificados sobre heno y hojarasca y madera. No estoy diciendo que el pastor sea heno, hojarasca y madera, sino me refiero a la actitud sobre que están edificados. Estilo Marta, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Pero ellos, ¿por qué no oraron? Pues, otro peligro es con la estructura religiosa que hablamos, como le pasó a los israelitas cuando Moisés no venía a traer la ley y dijeron hagamos dioses. Sí. Y después dijeron mañana hay fiesta para Jehová, y por otro lado fueron otra fe, y eso puede también afectar a nosotros el asunto del modelo, como que vamos bien y quizás vamos por otro lado, y uno debe darse cuenta pues que si no, y si uno les hubiera preguntado a estos israelitas, dice estamos haciendo fiesta a Jehová. Lo que dijo Saúl, no, si eso es para adorar a Jehová. Ajá. Pero lo contrario a lo que Dios había dicho. Creo que una de las peticiones delante del Señor debería ser que el Señor abra nuestros ojos y nuestros oídos para poder entender exactamente cómo estamos edificando. Porque, por ejemplo, como ejemplo, yo podría asumir de que yo estoy usando oro, plata, piedras preciosas y decir, no, hermano Esteban, pastor Esteban, él seguramente está usando madera o hojarasca. Yo asumir que sí estoy usando el material correcto, que sí lo estoy haciendo bien. Y ese es uno de los peligros más grandes para un ministerio. Veo que en 2 Crónicas capítulo 5 dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados, pero termina diciendo y no guardaban sus turnos. O sea, podemos ser nosotros ministerios o sacerdotes santificados pero no ordenados. Gente que está santificada pero que no ordena lo que se dice que debe ordenar. Por ejemplo, eso es un desorden, ¿verdad? Edifico pero utilizo lo que yo quiero, no es el orden de Dios. Entonces es importante que podamos nosotros, porque mientras se está enseñando, podemos igual estar procesando de diferentes maneras, ¿no? Puedo anotarlo como un mensaje para la iglesia, puedo anotarlo como una enseñanza para los discípulos, como algo que, bueno, lo que está hablando ahorita el Señor a través del apóstol, pero que realmente no tiene que ver conmigo. Ojalá que escuche bien el pastor Esteban. Entonces, ese es un peligro muy grande para cada ministerio. Por ejemplo, solo por un ejemplo que se ha mencionado, la prosperidad, sabemos que es integral y se habla de finanzas. Pero no entender que eso que el Señor ha dicho en este proceso de finanzas que el Señor ha hablado, es que hay desórdenes que si no los corregimos, aunque digamos el Señor me va a enriquecer, el Señor me va a bendecir, si yo voy a llegar a tener esto y lo otro, o sea, porque el Señor ha hablado, no, es que hay desórdenes que si no los corregimos, aunque se hubiera dicho que va a enriquecernos, pero ese es el estarnos probando el Señor hoy. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos usado Malaquías 3 para hacer que la iglesia, que el discípulo obedezca? Sin darnos cuenta que Malaquías realmente fue escrito primeramente para los sacerdotes. Si agarramos Malaquías capítulo 1 y capítulo 2, antes de llegar por supuesto al 3, vamos a ver que el Señor le está hablando a los sacerdotes, está hablando a los que están al frente. Y entonces, por ejemplo, hoy yo podría decir apóstol, pero yo sigo en Lucas
pucha, yo le creo a Dios, pero la verdad que me está costando porque los hermanos no quieren diezmar. Ahora, la pregunta es, en este orden de lo que vengo hablando, yo lo estoy haciendo de una manera ordenada, o estoy demandando orden de la iglesia, de los discípulos, pero cuando llega a mí, yo termino haciéndolo de una manera desordenada. Yo puedo ser un sacerdote santificado, pero desordenado. Entonces, otra vez, sí creo firmemente que cuando tenemos la oportunidad de estar en Congreso, Reforma, acá, el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros primeramente y diciéndonos: esto es lo que necesitas, que comprendas, que corrijas, que veas de una manera muy personal, para que luego nosotros podamos impartirlo con vida, para que nosotros después podamos verdaderamente edificar conforme el corazón de Dios. Si no, solo sería un traslado de información, ¿verdad? Solo sería, pues, hermanos, qué tremendo. Por ejemplo, para muchos pastores, cuando el Señor comenzó, o ministerios, ¿verdad? Cuando el Señor comenzó hablando de finanzas, lindo, esto es lo que yo estaba esperando para la iglesia, ¿verdad? Esto es glorioso, ¿verdad? Y siembra, hermanos, si viene una siembra para la iglesia, y gloria a Dios, pero sin entender que yo sigo viviendo otra vez como alguien que de repente es santificado, pero con varios desórdenes. Y cuando el Señor me habla a mí, por ejemplo, de sembrar, yo no siembro. Pero le digo a la iglesia: hermano, siembre. Cuando el Señor a mí me habla de diezmar, yo no diezmo o lo hago parcialmente. Pero sí insisto que los hermanos deben de diezmar, porque si no le sacamos Malaquías 3:10 con todas las sentencias que hay. Entonces el asunto es, hermanos, entender que sería solo un conocimiento para nosotros, un anotar para decirle a la iglesia o trasladarle este mensaje, esbozárselo a la iglesia, ¿va? Sin haber procesado esto en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Yo lo digo con temor de Dios, porque sí podemos nosotros caer en esa situación, y que yo veo que el Señor nos está alertando. No lo tomes como una enseñanza para la iglesia, si no pasa primero por ti. No lo tomes como algo que asumas que si estás usando oro, plata y piedras preciosas, y que tal vez el consiervo que está cerca de ti es el que está usando otro material que nada que ver, porque podemos estar nosotros, cada uno de nosotros, en esa condición. Por eso sí creo que debemos de orar, y una petición muy personal sería, apóstol, que al final usted orara por nosotros como ministerios, y que el Señor, en su gracia y misericordia, mantenga ese alumbrar del entendimiento para que podamos procesarlo bien y corregir lo que tiene que ser corregido. Que no asumamos que estamos usando el mejor material, para que el Señor verdaderamente se agrade y no nos encontremos diciéndole: Señor, qué bueno que se lo dijiste a Pedro para que entienda Juan, ¿no? Esto tiene que oírlo tu iglesia, ¿va? Esto se lo voy a decir a los hermanos. No, que realmente el Señor me habló a mí primeramente. ¿Algún otro comentario respecto a esto? Está abierta la mesa para que podamos ampliarlo. Moisés, en Deuteronomio 32, 30 al 31, dijo: ¿cómo es posible que un hombre persiga a 1000 hombres? ¿Y cómo es posible que 2 hombres persigan a 10,000, a no ser que su Dios los haya vendido, a no ser que el Señor los haya entregado? Verso 31, porque su roca, con R minúscula, no es como nuestra roca, R mayúscula. Enfatizo esto por el hecho de que esta etapa de nuestra conversación habla sobre un fundamento, y definitivamente que lo que las demás personas creen, aunque hablen de que debe ser un fundamento, no es nuestro fundamento. Y lo ideal es el hecho de darnos por dichosos de que el asentimiento de nuestro espíritu es que estamos en el fundamento correcto, aunque la doctrina soporta, resiste, no quiere decir que sea la roca correcta, y es el Cristo que nosotros estamos
declarando y honrando. Por eso los términos que dice el profeta, yo creo que es importante que no asumamos. Yo fui muy dado a asumir, por eso cuando asumía daba un paso y tenía que retractarme, y ha sido mejor estar en la etapa de aprendizaje, aprender bien, para que los demás pasos no tengan que ser con borrones, y creo que nos ha sido más valioso, aunque se está buscando la etapa en la que que haya un asentimiento, guiados para que cada quien sepa lo que sobreedifica. Ejemplo, si Esteban trabaja con madera, voy a decirlo así, es porque la parte que le toca lleva madera, por decir algo, pero está sobreedificando, y no debo criticar lo que él hace, o porque no lo hace como yo, porque mi especialidad o el don, el ministerio que Dios me dio es otro, pero estar seguros que el fundamento es el fundamento que Dios quiere dentro de este diseño, para que no corramos con el riesgo de desbaratarlo, o que al ser sometido a prueba se desbarate. ¿Quién otro puede aportar algo? El haber aprendido esto de la edificación del fruto, pues nos lleva a nosotros a entender que realmente el Señor nos ha colocado ahí como pastores en el distrito para lo que Él dijo, ¿verdad? Para expandir, para establecer su reino. Y de una u otra manera, pues nuestros discípulos o los condiscípulos van a darse cuenta de la manera que nosotros estemos edificando, si esto conlleva al establecimiento del reino de Dios, o nos lleva a otra contienda más de las tantas que han habido. Y creo que es una responsabilidad muy grande, pues, que nos hemos asumido y tenemos que asumirlo. Durante unos 2 minutos o 3 hablemos del fruto. ¿Por qué? ¿Qué suponemos que es esto? Manzanas, digamos. Pero ¿por qué son manzanas? Algo ibas a decirle, apóstol David. Es el resultado de lo que se sembró. Porque es el resultado de ¿qué? De lo que se sembró. Ahora, no solo lo veamos de aquí para acá, sino veámoslo de aquí para acá. ¿Por qué dio manzanas? Porque la savia que iba aquí no solo se fue sobre el fundamento o en el fundamento, sino se fue lo que estoy edificando. Se fue entre las ramas, entre el tronco. Y esa savia, ¿qué es la que lleva? Los nutrientes y la genética para que este sea, ¿qué cosa? Manzanas, para que este sea manzana, para que este sea manzana. Por eso es que es importantísimo lo que estoy edificando, debe llevar la savia que viene desde la raíz, porque si no lleva la savia, ¿qué pasa? El fruto no va a ser el adecuado, parecido, pero no es el adecuado. Es lo que pasa con los injertos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los injertos? Y por esa razón es que resulta otro fruto, pues otro diseño. ¿Cómo es que voy a mantener el diseño? Y que los hermanos obren conforme el diseño, cuando yo los estoy alimentando ¿de qué? De lo que es la raíz, y mi responsabilidad es transmitirles esta parte correctamente para que tengan la savia correcta y estén dando el fruto correcto según el diseño. Con razón dijo el Señor al principio, no sembraréis mucho con semillas diversas. Y el que permanece en mí, lleva mucho fruto. Porque al no permanecer, ¿qué pasó? Ya la savia no le llega. Ahora hablemos de nosotros. Mi función apostólica, como dijo Pablo, es poner el fundamento. Estoy hablando de nosotros, pero esto mismo pasa de ustedes para allá. Pero entonces ahora, ¿quiénes son estos? El cuerpo ministerial.
y los pastores. ¿Y quiénes son estos? La iglesia, los discípulos. ¿Cómo van a ser entonces los discípulos correctos? Cuando yo esté dando el fundamento correcto, pero también cuando ustedes como cuerpo ministerial y pastores, los diferentes pastores de las iglesias están dando la edificación correcta, entonces se va a dar el fruto, ¿qué cosa? Correcto, de acuerdo al diseño. Si lo pasamos a la iglesia, pasa lo mismo con discipuladores. Igual, ustedes son estos que están colocando el fundamento, los discipuladores y el resto de los demás discípulos. Igual a nivel de distrito, ustedes como pastores de distrito son los que están poniendo el fundamento. Los pastores en sus iglesias locales están edificando correctamente. Estoy hablando pues de para que los discípulos den el fruto correcto. Ahora volvamos a esto, tanto en mi caso, en su caso, en el caso de los pastores y de todos el resto de discípulos, cada uno, o sea, es mi responsabilidad, es su responsabilidad, es la responsabilidad de los pastores, es la responsabilidad de los discípulos de edificar. ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Cuál es la responsabilidad de los pastores? Establecer bien el fundamento. Dirigirlos a que ¿qué? A que edifiquen correctamente con los materiales correctos, con los recursos correctos. Si no, van a ser quemados en la hora de la prueba, cuando sean probados. Y dice, ¿qué cosa? El que fuere quemado, ¿qué dice ahí? Sufrirá, ¿qué es? Pérdida. Y Dios no quiere que suframos pérdidas, sino que experimentemos, ¿qué cosa? Crecimiento y desarrollo. El oro cada vez, ¿qué cosa? Vale más. Incluso los grandes, ¿qué? Millonarios, ellos no es que tengan millones de dólares en el banco. Ellos tienen lingotes de oro en el banco, porque el dólar puede bajar o puede subir, pero el oro siempre sube. Tiende a subir. Las reservas de cada país. Muchos cuando han experimentado los países esos bajones financieros, sufren pérdida, porque todo lo metieron en moneda. Y cuando se devaluó la moneda, se arruinaron. Pero cuando lo han puesto en oro, puede cambiar, puede bajar, puede tener problemas la moneda, que el oro siempre vale. Por eso el significado de esto es más que solo un objeto, es más significativo su permanencia, su durabilidad. Por eso estos ejemplos no son solo así puestos por casualidad, no, son puestos con el sentido espiritual correcto, de permanencia y de un resultado productivo para la gloria del Señor. Amén. Amén. Pongámonos en pie y demos gracias. Oremos cada uno ahí. Gracias, Señor. Gracias. Alcanzamos en el nombre de Jesús para no salir de
Gracias, Gracias, En el nombre de Jesús. gracias. Queremos más conocimiento, Señor amado. Alcanzar esa madurez. Lo que nos has dado, Señor. Maravilloso. Maravilloso. Gracias. Aprender y enseñar. Te bendecimos. La bendición que debemos de mantener. Tu palabra es verdad, es la revelación de los tiempos. A través de la Porque cada día estás abriendo debe de hacerse. Tú siempre hombres recibidos, Señor, Señor amado, por necesitamos también ayúdanos a entender sobre las pruebas, sobre las circunstancias. Gracias, espero vivir que nos dejes trabajar con la sino que, oh Dios, hacer de acuerdo con el pecado, oh Señor, gracias. Bendito sea el nombre. Gracias, Señor. Oh Espíritu Santo, fortaleza para que las cosas salgan conforme a tu corazón, Señor. Te agradecemos, Señor. Gracias. Gracias, Padre, te exaltamos. Gracias, Señor. Y te bendecimos. Y gracias porque tu Espíritu Santo nos sigue enseñando. Y nos sigue enseñando la naturaleza del Padre, la naturaleza de Cristo, su propósito, su plan y cómo es que debemos hacer las cosas. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. 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 Ahora el recreo.